La emblemática galería ourensana Marisa Marimón profundiza en un personaje que ha centrado su investigación artística en los últimos años, la fabricante de prótesis e identidades prestadas Cándida Stanwyck. Dibujos de grandes dimensiones nos muestran la intimidad del prójimo. Sus historias nos atrapan con artilugios que avivan la aventura y nos invitan a curiosear para descubrir historias sorprendentes. Hoy entrevistamos al artista de Tomiño, Pilar Alonso. Hola Pilar, bienvenida a Espacio de Arte. Muchas gracias, Fátima. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte mejor. Soñadora, imaginativa, cuentista, ¿por qué inventas historias? Nosotros te vemos así. ¿Realmente se corresponde con tu personalidad? Yo creo que sí, que hay una parte de mi infancia que ha quedado ahí atrapada. Desde pequeña me han atraído siempre las historias y las historias nuevas y esa cosa que tiene de esconder partes a lo mejor más amargas o más oscuras, con un envoltorio dulce, ¿no? Sí, bueno, esos envoltorios que vamos a ver en su obra, pero un poquito más adelante. En una de tus muestras acuñaste la expresión nunca jamás. ¿A qué lo aplicarías esa frase en la vida? Pues quizá dicen que nunca se debe decir nunca, pero lo acuñaría a lo que lo acuñé en su momento, a ese tiempo que no va a volver. Lo que has vivido se ha quedado ahí. De los 7 pecados capitales, ¿en cuál o cuáles no te gustaría nunca caer? Yo creo que la envidia es lo más incómodo, tanto para los que lo sufren como para el que la tiene, que yo creo que sufre aún más que los envidiados. Un mal muy nuestro, Sí, muy español. sí. ¿Intentas seguir algún mandamiento con especial devoción? Hombre, la filosofía de los mandamientos, el que decían que lo cerraba todo, es una buena filosofía de vida, ¿no? ¿Te encantan los cuentos? ¿Uno que te haya marcado de manera especial? Pues cuando era pequeña había ciertos cuentos que no me gustaban y que al final, cuando te haces mayor, le ves ese encanto. Uno de ellos fue El ruiseñor y la rosa. Me pareció terrible de pequeña. Y ahora de mayor, que tengo este tipo de trabajo, le encuentro muchísimo más sentido. Has viajado mucho, has paseado tu obra por España y por Europa, sí, con estancias en Berlín. O sea, ¿que te gusta viajar? Sí, me gusta mucho viajar. Yo creo que a quién no le gusta viajar, ¿no? Pero además, en mi caso, gran parte de los viajes son con mi trabajo, son residencias, también estuve en Rotterdam o en París, y yo, mi experiencia es que te aporta ahí algo distinto a la creatividad, que no lo tienes cuando estás quieto. Hay una relación entre el moverte, bueno, aparte de conocer sitios, gente, otras formas de vivir, que eso siempre enriquece a nivel personal y a nivel artístico, pero además, pues... Influenciada por el mundo cinematográfico, ¿una película mítica, un director fetiche? Muchísima gente me habla de Lynch, efectivamente me encanta Lynch, y después, pues, en época de estudiante vi una película que se titulaba Caravaggio, que sí me dejó muy marcada por la manera de narrar que tenía y la fotografía, y después pues de todo, clásicos, La noche de la iguana, La noche del cazador, siempre noches como en La diva, pero no, muchísimo cine, sí. Has fabricado una diva que ha cosechado muchísimos éxitos. ¿Qué tiene Pilar Alonso de diva? Hay quien dice que es un alter ego. Supongo que para ser artista tienes que tener un poco rasgos de diva, y mi diva era como entiendo yo a las divas. Por un lado muy glamurosa y muy soberbia, y por otro con grandes flaquezas y debilidades, sí. Supongo que todos somos un poco así. Pues muy bien, Pilar, ahora pasamos a analizar tu trabajo.
Cándida Stanwyck, La vida sin el aire, es la muestra en esta mítica galería Marisa Marimón. Una serie que empezaste en 2012 y que realmente te ha dado muchísimo juego. Pues sí, la verdad es que la empecé a principios del 2012, también en una residencia en Rotterdam, y han ido creciendo los personajes. Mis series no es un guión que sigo, sino que a medida que la voy creando y la voy exponiendo van creciendo ellos. Y me parece que la temática que toca, y que a mí me tocaba muy de cerca, por eso la he tratado, que es el tema de la identidad, ahora es un tema yo creo que muy vigente con Internet y las redes sociales. Quiénes somos y quién aparentamos ser y cómo nos escondemos. Las dobles identidades, ¿no? Porque sí. Hay uno de los personajes, es Tony, y es chico y es chica. Sí, claro, es un anónimo que Cándida ha decidido que iba a ser chico. Pero bueno, hay más historia con ellos dos. La vida es ¿Por qué este título, La vida sin el aire? La vida sin el aire... En las series lo que hago hay un título principal que es el de la serie, Cándida Stanwyck, y luego en cada exposición se va añadiendo algo más. La vida sin el aire, que se dice en francés, pero mi francés es muy malo, no lo vamos a pronunciar, fue como le llamó Pasteur en un principio al proceso de fermentación, cuando pensaba que tenía que ver con la falta de oxígeno. Entonces, en esta reflexión sobre los postizos y las identidades, llega a la conclusión de que no solo hay maneras de cambiar tu identidad añadiendo cosas, sino que a veces tu identidad cambia por el contacto o la falta de contacto con algo, en este caso con el aire. ¿Y cómo va cambiando la exposición? Ahora que lo tenemos en pantalla, trabaja con grandes dibujos. Y la exposición quieres que se vaya descubriendo poco a poco, cómo quitando estos cortinajes y lo que contabas al principio, que te había pasado en esa niñez, ¿no? De ir descubriendo todo poquito a poco. Sí, es esa curiosidad que por un lado te atrae y por otro te echa para atrás, porque no sabes si lo que está al fondo de todo quiere ser descubierto o no. Entonces juega un poco con esa curiosidad del espectador, hasta qué punto, pues hablaba cuando hice la primera instalación de Cándida, de esa curiosidad que normalmente ha sido de mujeres, como fue Eva, como fue las mujeres de barba azul, ¿no? que siempre queremos levantar ese último telón a ver qué hay. Ahora estamos viendo los animales, a los que concedes muchísima importancia, ya sean mariposas, perros, caballos, con altísimo valor simbólico en tu producción. Sí, supongo que también es un elemento que siempre se ha utilizado mucho en la mitología, en los cuentos, y es que a veces los humanos tenemos rasgos que se identifican más con los animales y que son más puros en ellos, es más fácil de contarlo a través de ellos. Vaya montaje estamos viendo, bueno, cuánto trabajo, en ocasiones, y bueno, en concreto con esta serie, has llegado a crear un plató. Sí, más o menos es un plató, supongo que también porque trabajo con actrices y me mezclo en su mundo. Sí. Actrices que cada día suman más porque la serie se va alargando. Una serie que la has exhibido por España Adelante, por Jerez, Cádiz. Sí, y ahora en Galicia por fin y bueno, con expectativas de seguir moviéndola por ahí. También sigue tu trabajo el crítico de arte e historiador Carlos Bernárdez, y esto es lo que nos cuenta. Ben, pois eu vou comentar algunha cuestión relacionada coa pintura de Pilar Alonso desde a perspectiva do papel que este tipo de pintura xoga no mundo actual, non? O que máis me chama a atención da pintura de Pilar é a súa narratividade.
No mundo da pintura, que é un mundo moi complexo na actualidade, a evolución dela, o narrativo ocupa un papel menor habitualmente, e polo tanto he visto, non? Falase moito máis da pureza da pintura, de virtudes vinculadas ao soporte, por exemplo, ou a aspectos que teñen que ver coa propia materialidade da pintura. En cambio, o narrativo, o contido temático, parece que neste momento pois de alguna maneira está reducido na arte ao mundo do audiovisual, ao vídeo, non? Ou como moito a certo tipo de instalacións. Pilar, pola contra, utiliza a materia narrativa como centro da súa expresión artística e, polo tanto, nese sentido, conecta con un tipo de artistas que de alguna maneira alevan ao mundo referencial do pasado, pero ao mesmo tempo en diálogo, non, coa contemporaneidade e coa modernidade, é dicir, xoga con eses dous aspectos. Seguindo a grande tradición da pintura, é dicir que, como é sabido, a historia, non? O tratamento narrativo era o centro da expresión pictórica no pasado, e ao mesmo tempo xogando con máis ligado ao mundo da modernidade, é dicir, ese diálogo co audiovisual, ese diálogo coa banda deseñada, ese diálogo co mundo da máis pura narratividade, que normalmente aparece vinculado ao audiovisual e ao vídeo en particular. Pilar, ¿qué te ha parecido? Bueno, Carlos y yo tenemos muy buena sintonía y la verdad es de esas personas que cuando viene al estudio no hay que explicarle nada, lee perfectamente entre líneas mi trabajo. Muchos artistas trabajan poco con este intercambio teórico con una persona como Carlos, también comisario de exposiciones. ¿Qué ha aportado a tu obra? Bueno, yo creo que todo tipo de profesiones es interesante y aporta. La teoría en el arte es muy importante y más ahora mismo. Está claro que aunque los artistas tenemos mucha formación en la teoría, un profesional siempre aporta mucho más y da otra perspectiva desde fuera y hacia atrás y hacia adelante, ¿no? En la historia de cuál es tu papel, sin ser tan endogámicos. Yo creo que los artistas nos relacionamos bastante con ellos por todo esto. Y otro universo al que te escapas en tu producción es al infantil. Lo hacías con series como My Sailor is Rich. Precisamente ese mundo de la infancia, a veces nada, ingenuo y muy ambiguo. Sí, tiene un punto perverso la infancia. No sé, ahora mismo me estoy acordando de Paula Rego, es que es la maestra de esto, ¿no? Pero quizá por eso, porque cuando eres niño te cuentan esos cuentos que parecen tan inocentes y que al final siempre tienen algo detrás que no lo es. Y hablando de cuentos, ¿te ha interesado la narrativa de Sánchez Ferlosio? ¿Cuáles son esas fuentes de inspiración, aparte del mundo del cine? Pues como tú dices, todo lo que sea discursos narrativos es interesante, pero después la música también, por el concepto del tiempo, por cómo afecta en tu trabajo, me marca muchísimo qué estoy escuchando según el trabajo que esté haciendo, la arquitectura por el espacio, de todo. Esa narratividad de la que hablaba Carlos Bernárdez te lleva, bueno, a sumergirse en eso, historias, y a conectar directamente con el mundo cinematográfico, y eso es difícil de encontrarlo hoy en artistas contemporáneos. Bueno, a lo mejor es más una cuestión de soporte, pero yo creo que la humanidad siempre le ha gustado contar historias y escucharlas. Simplemente tienes que buscar un vehículo, un soporte en el que hacerlo. Y hoy en día, que todo está tan mezclado,
y que hay tantas formas de contarlo, creo que aún es más atractivo pues intentar coger un poco de aquí, un poco de allí y crear tu propia historia. Sí. ¿El sol sale para todos igual? ¿Era una muestra tuya? ¿Todavía sigues pensando lo mismo? Porque yo realmente no lo creo. ¿No lo crees? Sí, yo creo que sí, que sale para todos. Lo que pasa que no todos lo vemos con el mismo brillo. Esa instalación, que era de la serie de La Diva, planteaba un poco que a nivel biológico sí sale para todos. Es un concepto muy barroco, quizá porque viví en Sevilla y estudié allí. En ese sentido sí sale para todos. Después hay otras cosas como nuestros parámetros sociales en el que es verdad que brilla más para unos que para otros. Pero... El amanecer, el túnel de las Parcas, el ambiente generacional, porque ahí en muchas series narrativas también has incluido a todos, desde los niños hasta los ancianos. ¿Cómo te ha interesado siempre también el paso del tiempo? Pues porque al final, lo que te comentaba, ¿no? La música marca el tiempo y vas viendo y escuchando cosas y pasando por las etapas distintas de la vida, y lo que en un tiempo, cuando lo escuchabas, te parecía que no era verdad y que a ti no te iba a pasar, vas viendo cómo pasa. Y al final es ese tiempo el que nos iguala a todos, ¿no? El que al final tienes un tiempo limitado para vivir y bueno, quizá vivimos en un momento en el que la muerte es un tema tabú, pero que sigue estando ahí, y los gallegos lo llevamos de otra manera, distinta a otras culturas, ¿no? Entonces, pues siempre estás pensando, ¿no? Que al final es un poco pensar ¿por qué estás aquí? Hoy te vemos especialmente contenta. No sé si ya tienes pensado alguna nueva entrega de Cándida, algún proyecto. Sí, claro, cercano. La historia sigue en mi cabeza y sí, está el estudio en plena ebullición. Hay nuevos capítulos. Sí. ¿Con qué serie de las realizadas hasta este momento te ha llegado especialmente más al alma? Porque también estoy pensando en aquellos niños que se bañaban en las aguas, en los ríos. Bueno, una serie ya antigua que presentaste aquí hace unos años en Espacio de Arte, la Sala de Arte del Correo Gallego. Sí. Los artistas, yo creo que en general siempre nos gusta lo último que estamos haciendo. Tenemos esa... ¿Y esa evolución de tu obra, cómo la has visto? Yo creo que el proceso creativo está muy unido al proceso vital. Entonces, pues, simplemente son los años que pasan y estás en distintas etapas. ¿Nos puedes desvelar algo? Ahora estamos viendo estas mariposas que salen tanto de dentro como de fuera, porque realmente la exposición está llena de mariposas, además de otros animales. Sí. ¿Qué simbolizan? Es un animal que se transforma también, ¿no? Que cambia su identidad de oruga a mariposa. En la historia lo que cuenta es que Tony, que en teoría es una creación de Cándida, en un momento dado, como el proceso de fermentación de Pasteur, toman las riendas de su transformación y uno de sus ojos se transforma en mariposa y empieza a ver las cosas de otra forma distinta a la que su creadora esperaba. Entonces, esas mariposas que se transforman y que no son lo que parecen, siempre ese tema de la apariencia, pues es normal que llegue de las identidades. Sí. Bueno, pues ¿te han importado mucho la reacción del público? ¿Qué resultado ha tenido esta muestra? Pues por ahora me están diciendo que muy bien, y lo que yo cuando estuve allí, pues sí, una reacción muy positiva. A la gente le llama la atención sobre todo el tema de la instalación y los personajes. Sí. Y bueno, y sobre todo esos dibujos de tamaño enorme, que evidentemente el taller no es pequeño para crearlos. No es pequeño, es un buen taller, sí. Esos dibujos que los colocas en la pared y con unas escaleras o algo para trabajar sobre ellos. Sí, bueno, necesito un banquito, no he nacido lo suficientemente alta para ese formato,
pero con un banquito me llega y subo y bajo. Y a nivel artístico, antes hemos hablado de influencias a nivel general, pero nos comentaba Carlos que es patente la influencia de Neo Rauch. ¿Con quién te identificas a nivel plástico? Yo creo que la figuración que se está haciendo ahora, sobre todo en Europa, estamos todos muy referenciados por la Escuela de Leipzig, que son estos artistas de la Alemania del Este. Y a partir de ahí pues han salido un montón de artistas más, pero no, aunque sean más afines a mí en el trabajo, o yo más afín a ellos, después me gusta todo. O sea, cualquier tipo de soporte y cualquier tipo de discurso que sea válido. Yo creo que es más fácil crear si no solo ves lo que a ti te resulta cercano. Cuanto más lejano, a veces más tiene que aportar. ¿Y qué te aportó tu estancia en Berlín, por ejemplo, a nivel creativo u otras estancias en otros países? Bueno, pues como te comentaba antes, a nivel creativo suelen ser focos donde hay muchísimos artistas de muchísimos sitios y tomas una referencia más real y más rica de quién eres, de cuál es tu trabajo realmente y qué están haciendo los demás. Te das cuenta que el Zeitgeist está ahí de Nietzsche, ¿no? Que no dejas de ser una hija de tu tiempo. Bueno, Pilar, invitamos a todos a que practiquen el voyerismo, sí. adentrándose en esta galería Marisa Marimón. Hasta siempre, Pilar. Gracias. Muchas gracias a ti, Fátima. Las instalaciones que crea Pilar Alonso son muy ingeniosas. Inventa artilugios como grandes telones de papel cebolla que expulsan mariposas o trepidantes personajes que se reinventan una y otra vez a través de todo un juego de camuflajes y simulaciones. Un trabajo figurativo con mucha técnica, dominio del escenario y altas dosis de imaginación y creatividad. Una muestra que se va desvelando poco a poco al activar los pasos del espectador, una sutil combinación entre lo deseado y lo prohibido en una galería mítica de Ourense, Marisa Marimón. Hasta la semana que viene.